La sala era de cristal, fría, blanca y llena del silencio que precede a una frase. Me senté frente al vicepresidente y a mi jefe directo, ambos con expresiones mesuradas, la mirada baja y las manos cruzadas sobre informes que yo mismo había preparado. 15 años de trabajo resumidos en hojas de cálculo de rendimiento. 15 años de objetivos cumplidos, crisis superadas, clientes recuperados. 15 años de lealtad. Y entonces, con una voz suave, casi ensayada, el vicepresidente dijo: «Es usted excelente, mi nombre. Pero, ya no creemos que encaje en la imagen que queremos proyectar». La palabra imagen flotaba en el aire, como un perfume tóxico. Hablaba como si anunciara un cambio de logotipo, no un despido. Intenté respirar, pero el aire se sentía demasiado enrarecido. «Imagen», repetí, y asintió, ajustándose la chaqueta. «Es una cuestión de posicionamiento de marca, de estética corporativa». El gerente a su lado añadió con una sonrisa incómoda: «No es personal, ¿entiendes? Se trata de coherencia visual». Coherencia visual. Los miré y comprendí, sin necesidad de traducción. No se trataba de resultados, sino de piel, de cabello, de que, en un entorno que se proclamaba moderno y diverso, aún destacaba entre la multitud. En la pared, detrás de ellos, un panel con el eslogan de la empresa me devolvía la mirada: «Somos nosotros». Ninguna de las caras de la foto se parecía a la mía. La silla fría parecía empujarme hacia afuera. Cada palabra que decían se volvía más distante, más abstracta. «Hagamos espacio para un nuevo perfil», continuó el vicepresidente. «Alguien más, alineado con la identidad visual de la marca». Juraría que el aire acondicionado había subido el volumen. Tenía las manos apretadas en el regazo, pero por dentro temblaba. Pensé en todas las noches revisando hojas de cálculo, en cada comentario que decía: «Buen trabajo, pero deberías bajar el tono», en cada evento de equipo en el que me pidieron tomar una foto y luego nunca la publiqué. Pensé en todas las veces que cambié mi peinado, mi tono de voz, mi forma de vestir, no por vanidad, sino por supervivencia. Y ahora, después de todo eso, seguía sin encajar en la imagen. Respiré profundamente y pregunté: «¿Y qué pasa con mi puesto?». El vicepresidente miró al gerente, quien respondió por él: «Le proporcionaremos una transición fluida. Puede capacitar a la persona que lo reemplazará». Sentí un sabor amargo en la boca, como metal. Dignidad. La palabra sonaba bien, pero lo que querían era que borrara mi propia historia con una sonrisa profesional. Miré a mi alrededor, el brillo de las pantallas, el reflejo del cristal, los dos hombres de traje observándome como si estuvieran haciendo lo correcto. Tomé el informe de la mesa y lo hojeé lentamente. Cada cifra demostraba lo contrario de lo que decían. Resultados sólidos, consistentes e incuestionables. Cerré la carpeta y la puse sobre la mesa. «Tienes razón», dijo finalmente, con una sonrisa que no entendieron. «Realmente se trata de imagen». El vicepresidente pareció aliviado, pensando que estaba de acuerdo. Pero en mi interior, algo se agitó, algo antiguo, agudo y sereno. No era ira. Era estrategia. Mientras hablaban de plazos y próximos pasos, yo simplemente observaba. Cada palabra se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba empezando a armar. Con cada frase, grababa mentalmente las expresiones, el tono, el excesivo cuidado con las palabras. Ese tipo de cuidado que solo surge cuando hay culpa. Al salir de la habitación, el pasillo me pareció más largo que nunca. Las paredes blancas reflejaban mi rostro, y por un instante, no vi a una mujer derrotada, sino a una mujer reflejada, y completa. 15 años me habían enseñado que el silencio es una forma de fuerza. Y yo acababa de redescubrir la mía. Al final del pasillo, el mural brilló bajo la fría luz. «Nosotros somos nosotros», sonreí para mis adentros. Quizás era hora de mostrarles lo que eso realmente significaba. Al pasar junto al vaso, vi mi reflejo y pensé: si se trata de imagen, entonces es mi turno de proyectar la verdad. Al volver a mi escritorio, las voces de la oficina sonaban distantes, casi metálicas, como si hubiera atravesado un cristal invisible que me separaba de todos los presentes. La fría luz de las pantallas se reflejaba en los rostros concentrados, y por un instante, me di cuenta de que nadie se había dado cuenta de lo que acababa de ocurrir. Había sido así durante años.
Podía desaparecer entre ellos y el mundo seguiría igual. Abrí mi portátil y dejé que el cursor parpadeara sobre la hoja de cálculo de objetivos. 15 años de resultados impecables, y ahora, ese parpadeo constante parecía burlarse de mí. En la esquina de la pantalla, el icono de la intranet mostraba el nuevo banner de la campaña interna. La imagen importa, sé la cara de nuestra marca. Se me revolvió el estómago. Al hacer clic en el enlace, encontré una galería de fotos, caras sonrientes, uniformes estandarizados y un texto optimista. Ninguna de esas sonrisas me representaba. Cerré la pestaña y respiré hondo. Recordé las pequeñas cosas, las que duelen lentamente, las veces que me pidieron que bajara el tono en las reuniones porque mi voz ocupaba demasiado espacio, de los comentarios sobre mi cabello cuando lo dejé al natural. Se ve muy lindo, pero quizás para eventos al aire libre algo más, alisado sería mejor. De las fotos del equipo donde siempre aparecían los bordes, o fui cortado accidentalmente en la edición final, las veces en que los créditos de mis proyectos aparecían bajo el nombre de otro gerente. Para simplificar, busqué la placa que aún llevaba colgada del cuello. El reflejo metálico reveló un rostro cansado pero despierto. Por primera vez, comprendí que no necesitaba permiso para estar allí. Necesitaba pruebas. Abrí una nueva carpeta en mi escritorio. La llamé Imagen no igual a mérito. Dentro de él, creé subcarpetas con títulos simples. Proyectos, correos electrónicos, expresiones de gratitud, anomalías y empecé a guardarlo todo. Capturas de pantalla de mensajes de agradecimiento que nunca se hicieron públicos. Informes con mi nombre al pie de página y el crédito final otorgado a otros. Comentarios sin documentar, transmitidos por mí mismo. Todo. A medida que se acumulaban los archivos, sentí que algo crecía en mi interior. No era ira, sino método. Siempre se me habían dado bien los datos, y ahora usaría la misma lógica que sustentaba los informes de la empresa para sustentar mi propia verdad. En medio de todo esto, me vino a la mente una idea. ¿Cuántas historias como la mía mueren en oficinas como esta, sofocadas por sonrisas corporativas y palabras neutrales? ¿A cuántas mujeres negras se las llama inspiradoras cuando callan, pero problemáticas cuando hablan? Me detuve un momento y miré a mi alrededor. La gente hablaba de objetivos, reuniones, plazos, la misma charla de siempre. Pero yo sabía, todo estaba a punto de cambiar. Recordé la voz de mi madre, cuando aún era estudiante, diciéndome que quería ascender en la vida. Ella sonrió y respondió: asciende, hija. Pero nunca te conformes con un techo demasiado bajo. Comprendí más tarde lo que quería decir. En ese momento, me di cuenta de que durante años había estado agachando la cabeza para evitar chocar contra ese techo. Ahora, quería romperlo. Abrí mi cuaderno y escribí una frase sencilla, que era más un recordatorio que un plan. Cuando la verdad está bien organizada, nadie puede llamarla drama. Mientras escribía, sentí ganas de respirar profundamente y hablar con alguien que hubiera experimentado el mismo tipo de silencio. Si alguna vez te has tragado la humillación disfrazada de elogio, si alguna vez te han dicho que bajes el tono mientras te borraban poco a poco, quédate conmigo. Sé exactamente cómo es. Y te prometo, llega un momento en que la verdad grita más fuerte que cualquier discurso bonito. Apagué la computadora, pero dejé la carpeta abierta. El nombre IMAGN no igual a MRITO brilló en la esquina de la pantalla como una semilla recién plantada. Antes de irme, miré el cartel en la pared. El que tenía la frase "la imagen importa", sonreí levemente y pensé, así que ahí es donde van a caer. Pasé todo el fin de semana sentado frente a la computadora, con las cortinas cerradas y el sonido del teclado inundando el apartamento. Afuera, el mundo seguía igual, familias en el parque, bocinazos, el olor a comida entrando por las ventanas. Pero dentro, el tiempo era diferente. No solo revisaba archivos. Estaba reconstruyendo una historia. La mía. Abrí informes antiguos, correos olvidados, copias de seguridad que había hecho sin pensar. Cada documento parecía contarme una nueva versión de la misma historia. Una mujer negra que entregó más de lo que se le pidió, pero recibió menos de lo que merecía. En ese amanecer silencioso, me di cuenta de cuánto del racismo corporativo se camufla con maestría. No grita, sino susurra. Se presenta en elogios ambiguos, oportunidades que aún no han llegado y sonrisas que no llegan a los ojos.
Organicé todo en una hoja de cálculo de auditoría personal. Nombre, fecha, resultado, autor, reconocimiento. Con cada línea, veía cómo una injusticia se concretaba. Mi trabajo había salvado contratos, revertido crisis, capacitado líderes. Sin embargo, nunca llegó a presentarse públicamente. En medio de la proyección encontré un documento antiguo del Departamento de Recursos Humanos, Guía de Identidad Corporativa. Lo hojeé por curiosidad. Las primeras páginas hablaban de valores, ética e inclusión. Pero en las últimas, encontré algo que me hizo detenerme. Una sección llamada Postura y Apariencia Profesional decía: la apariencia debe transmitir neutralidad, armonía estética y confianza visual. Neutralidad. Una palabra peligrosa. La leí varias veces, sintiendo el sabor metálico que me dejó. En el fondo, era una forma educada de decir: sé invisible, pero sonríe. El reflejo del monitor iluminó mi rostro. Vi mis ojeras, mi cabello natural, mis hombros rectos. Durante años, intenté encajar en esa neutralidad. Cambié los colores por tonos neutros, mis pendientes por discreción, mi voz por cautela. Y aún así, siempre era casi. Esa mañana, lo entendí. El problema nunca fue que estuviera fuera de lugar. Era que querían moldear el mundo para que encajara en marcos demasiado pequeños. Escribí en letras grandes en mi cuaderno: el sistema es educado, pero no es inocente. Comencé a separar los archivos por temas: prueba de autoría, evidencia de exclusión, evidencia de elogio privado. He creado una pestaña especial: voces entre bastidores. Allí guardé mensajes directos de colegas que me pidieron ayuda para resolver crisis y luego presenté los resultados como si fueran propios. Copié las fechas, horas y firmas. Cada píxel era un testimonio. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana cuando cerré mi portátil. Me ardían los ojos, pero el cansancio venía acompañado de una lucidez poco común. Con cada examen que organizaba, una parte del dolor se desvanecía. Era como si estuviera construyendo un espejo que reflejaba no solo lo que me habían hecho, sino todo lo que siempre había intentado negar. Recordé lo que había dicho el vicepresidente: no encajas en la imagen que queremos proyectar, y me di cuenta de lo absurdo que era. Yo era la imagen real. La imagen que producen, mantienen y nunca muestran. La imagen que usan, pero no muestran. Tomé mi teléfono y le hice una captura de pantalla a la hoja de cálculo. No por vanidad, sino como símbolo. Era la primera vez que veía mi propio valor cuantificado, y no distorsionado. Antes de irme a dormir dejé la carpeta IMAGN no igual a MR, la abrí en el escritorio y pegué un post-it en el monitor: los datos no mienten. Y no me voy a mentir más a mí mismo. Me acosté, sin poder cerrar los ojos. Afuera, el sonido lejano de una sirena cortó el aire. Sabía que a la mañana siguiente volvería a la oficina siendo una persona diferente. Entre el sueño y la vigilia, imaginé la cara del vicepresidente mientras convertía en luz cada línea de esa hoja de cálculo y pensé: me llaman sombra, pero olvidan que es la sombra la que revela de dónde viene la luz. El lunes, entré al edificio como quien camina por un campo minado, cada paso calculado, cada mirada demasiado intensa para ser casual. El vestíbulo tenía la misma luz fría de siempre, el mismo olor a café rancio y perfume caro, pero nada más me parecía igual. Ya no era la mujer que aceptaba el silencio como parte de su trabajo. Ahora, el silencio era mi arma. Pasé mi credencial y sentí un pitido en el lector como recordatorio: todavía soy parte de ello. Caminé por el pasillo principal y noté que algunos colegas apartaban la mirada. Otros fingían no verme. Desde la reunión con el vicepresidente, el rumor había estado circulando por las mesas, pero, como siempre, nadie dijo nada. El racismo corporativo tiene esa magia: todos lo ven, pero pocos lo denuncian. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y empecé el día como si nada hubiera pasado. La diferencia era que ahora lo observaba todo. Las bromas en los grupos de mensajería, las invitaciones a comer selectivas, las reuniones que sin querer olvidaban incluirme. Todo era una pista, y no pensaba desperdiciarla. Alrededor de las 11, el gerente pasó por mi puesto. Sonrió con la misma falsa cordialidad de siempre. ¿Cómo estás, mi nombre? Espero que estés llevando bien los cambios. A veces el mercado exige reposicionamiento, respondí con calma, sin levantar la vista. Sí, me estoy reubicando. ¿Y tú?
Tragó saliva con fuerza. Se fue sin esperar respuesta. En el Slack del equipo, estaba surgiendo una nueva conversación sobre el reposicionamiento de marca. Abrí el canal y vi un comentario suyo al grupo. Necesitamos a alguien con un perfil más relajado y fluido para representar esta nueva etapa. Ligero y fluido, códigos limpios, blanco y confiable. Tomé una captura de pantalla y la guardé en la carpeta Anomalías. Más tarde, una colega me invitó a tomar un café. Era de las pocas que siempre me miraba a los ojos. Me habló en voz baja, removiendo el azúcar. No me has oído decir esto, pero, ¿hay una grabación de audio? Audio. Pregunté sí. De una conversación entre el gerente y el nuevo coordinador. Habla de ti. No es agradable, mi corazón latía más rápido, pero mi expresión no cambió. ¿Tienes esto? Ella asintió y me envió el archivo allí mismo, vía chat, con el mensaje. Cuidado, es pesado. Esperé a que terminara el turno. Solo en casa, con las luces apagadas, le di al play. Su voz llenó la habitación. Tranquila, segura, la misma que escuchaba en las reuniones. Es excelente, pero no es la persona adecuada para el escenario. El vicepresidente quiere a alguien que represente al cliente. Es genial entre bastidores. Una risa ahogada. Pues que sea ella quien entrene a los nuevos, lo hace muy bien. Más risas. Silencio. Hice una pausa. El sonido resonó en mi cabeza como una confesión. Ahí estaba, lo que siempre supe, pero nunca había escuchado con tanta crudeza. No era mi competencia, era mi rostro, mi pelo, mi presencia. Y lo más perverso era que hablaban con naturalidad, sin culpa, como quien comenta el tiempo. Lo reproduje, esta vez prestando atención a las pausas, los tonos, las sonrisas. Cada segundo de ese audio era una prueba. Lo copié, lo guardé, lo transcribí. Le puse al archivo el nombre. Entre bastidores-verdad, BAV. Al salvarlo, sentí una extraña mezcla de dolor y paz. El dolor provenía del reconocimiento, la prueba de lo que siempre había negado. La paz provenía de la certeza, no estaba loco. Me quedé allí un rato, mirando la pantalla. El puntero del ratón temblaba sobre el nombre del archivo. Recordé todas las veces que la gente me dijo interpretas demasiado. No te lo tomes como algo personal. Aquí somos una familia. Ninguna familia humilla en voz alta y lo llama ajuste. Tomé mi cuaderno y escribí solo una frase. Si me relegaron al backstage es porque saben que tengo demasiada luz para su escenario. Cerré mi portátil y me recosté en la silla. Afuera, la ciudad dormía. Dentro de mí, algo se agitaba, algo que combinaba estrategia y justicia. Antes de dormirme, decidí, ese audio no permanecería oculto. La semana que viene, habría reunión de todo el personal, el evento trimestral transmitido a toda la empresa. Y fue allí, delante de todos, donde planeé encender los focos. En los días siguientes, todo parecía más claro, como si se hubiera corrido el velo. Palabras que antes sonaban neutrales ahora tenían peso, intención y dirección. Observé los gestos, los correos electrónicos, las sonrisas que venían con un pero. Y me di cuenta de lo practicado que es el racismo cuando pretende parecer profesional. El martes, el gerente reunió al equipo para presentar el nuevo proyecto. Las diapositivas se abrieron en la pantalla de la sala de conferencias y tardé unos segundos en reconocer el contenido. Era mi informe, mi estudio, mi texto, palabra por palabra, solo que con un nombre diferente al pie. Felicidades a Daniel por la iniciativa, dijo el gerente, sonriendo a las cámaras. Me quedé quieto. Nadie me miró. Fue la escena más silenciosa y violenta que he vivido. Observé todo con detalle. Su postura al inclinarse hacia adelante en la silla, su tono de voz ensayado, su uso de expresiones como innovador, estratégico, visionario. Palabras que antes se habían usado para describir mi trabajo y que ahora sonaban como ecos robados. Al terminar la reunión, cerré lentamente mi portátil. De regreso a mi escritorio, escuché el susurro de una compañera. «¡Guau! Está completamente perdida». No tenía ni idea de que tenía toda una base creciendo en mi interior. Esperé a que la oficina se vaciara. Fui a la imprenta y reimprimí la versión original del informe, la que tenía mi firma digital y los metadatos del sistema. Comparé las dos versiones. La suya, presentada como una nueva idea, se había descargado de mi disco duro 2 días antes. El registro de acceso estaba allí,
en el registro de auditoría. Guardé la impresión. Le puse al archivo el nombre, robo-d-autoría PDF. En ese momento, me di cuenta de que ya no necesitaba gritar. Solo necesitaba organizarme. Cada injusticia que habían intentado ocultar se estaba convirtiendo en evidencia. Cada microagresión se estaba convirtiendo en datos. Por la noche, en casa, me senté frente a la carpeta Imagen no igual a mérito y comencé a revisar todo lo que había guardado. El audio, los correos electrónicos, los informes, las fotos de eventos donde nunca aparecí. La narración estaba completa. Solo faltaba el desenlace, el momento en que se verían obligados a ver lo que siempre habían intentado borrar. Pero antes de dormirme, una duda me cruzó la mente. ¿Valió la pena? ¿De verdad quería esta guerra? Cerré los ojos y recordé la voz de mi madre. Hija, te llamarán difícil cuando dejes de aceptar menos. Abrí los ojos. El miedo tenía un nombre, y era habitual. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. En la sala de descanso, el equipo de marketing comentaba la campaña de la semana. La diversidad es nuestro factor diferenciador. Sonreí para mis adentros. La ironía ya no me dolía. Me nutría. Regresé a mi escritorio, abrí el chat corporativo y comencé a responder mensajes de colegas que discretamente expresaban su solidaridad. Uno escribió: "Te vemos, incluso cuando intentan ocultarte", y fue allí, en ese momento, que me di cuenta del poder de decir la verdad, no para destruir, sino para iluminar. Si alguna vez has vivido algo parecido, sabes lo que es aceptar una injusticia en silencio para no parecer amargado. Sabes lo que es sonreír cuando lo único que quieres es gritar. Pero créeme, llega un día en que el silencio deja de ser un escudo y se convierte en una estrategia. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Esa tarde abrí mi correo electrónico y encontré la invitación oficial. Reunión general. Tema: la cara de la empresa. Sentí escalofríos por todo el cuerpo. Me estaban dando el escenario ellos mismos. Tomé mi celular. Creé una nueva carpeta en el disco con el nombre TMPO de la función y allí arrastré todos los archivos. El audio, el informe original, las capturas de pantalla, la guía. El plan estaba en marcha. En los días previos a la todas las manos, me convertí en dos personas, la que cumplía con normalidad sus tareas, respondiendo puntualmente los correos, asistiendo a las reuniones con una sonrisa controlada, y la otra, silenciosa, observadora, paciente, que trazaba un plan minucioso para devolver a la empresa el reconocimiento que se empeñaba en negarle. Llegué temprano y me fui tarde, como siempre, lo que facilitó disimular lo que realmente hacía. En lugar de informes, revisé pruebas. En lugar de hojas de cálculo de costos, creé un cronograma, fecha, pruebas, contexto, responsables. Cada fragmento de racismo velado estaba ahí, documentado con la precisión de una auditoría. De noche, en casa, la luz del monitor era la única fuente de luz en la oscuridad. Reproduje el audio una y otra vez, ajustando el volumen para captar matices, pausas y respiraciones. Grabé una versión transcrita, la subtitulé y la guardé en varios formatos. Luego combiné las pruebas, el audio, los informes editados, las capturas de pantalla, la guía de apariencia, los correos electrónicos que decían: "Eres esencial, pero no la cara ideal". Fue una historia completa, contada por ellos mismos. He creado una presentación de diapositivas corto, solo 10 pantallas. Sin discursos, solo hechos. Empezaba con una frase que aparecía en la pantalla en letras blancas sobre fondo negro. Dijeron que yo no era la cara de la empresa. Después vendría lo que nadie podría discutir. Datos, evidencia, voz. Cerré el archivo y lo guardé con un nuevo nombre. Verdad-presentación PPTX. Pasé el día siguiente probando discretamente el equipo del auditorio, con el pretexto de preparar el informe trimestral. Revisé la compatibilidad de audio, los conectores y el retardo de video. Todo funcionó a la perfección. El técnico de sonido, sin saberlo, me estaba ayudando a asegurar el escenario para la presentación. Mientras tanto, observaba los movimientos de la gerencia. El vicepresidente recorría los pasillos con su habitual aire tranquilo, dando palmaditas en el hombro. El gerente me evitaba, quizás por culpa o aprensión. Recursos Humanos publicó mensajes motivadores sobre la importancia de escuchar con empatía. La ironía era casi poética. El miércoles, la abogada a la que le había escrito me contestó:
Nos vimos en un café discreto a 2 cuadras del bufete. Me escuchó en silencio, repasó parte del material y me dijo con calma: tienes más que suficiente. Pero si quieres lograrlo, debes estar preparado para el impacto, respondí sin dudarlo. El impacto es lo que sienten cuando alguien rompe el molde. Ella asintió y me entregó una memoria USB. Guarda una copia aquí, cifrada, y envía otra a una dirección de correo electrónico segura. Regresé a casa con la memoria USB en mi bolso. Su peso me recordó que el miedo ya no me dominaba. Abrí la ventana, respiré el aire fresco de la noche y pensé en cuántas mujeres habían pasado por lo mismo, y cuántas seguirían pasándolo si me quedaba callada. La venganza no consistía en gritar. Se trataba de mostrar. Se trataba de proyectar la verdad ante todos, sin una palabra de odio, sin un gesto de violencia. Dejar que los hechos hablaran, fríos, claros, indiscutibles. El jueves por la noche, preparé mi atuendo para el día siguiente. Sin traje ni tacones. Llevaba lo que siempre intentaban borrar: mi cabello natural, una blusa de colores brillantes y unos pendientes grandes que hablaban de quién era antes de que intentaran embellecerme. Me miré al espejo y me reconocí por primera vez en mucho tiempo. El rostro firme, la mirada serena, la misma sonrisa que intentaba neutralizar. Saqué la memoria USB de mi bolso, la sostuve en la palma de mi mano y susurré: dijiste que no era la imagen adecuada. Mañana seré el reflejo que nunca quisiste ver. El calendario en la pantalla de la computadora parpadeó. Viernes, 10 de la mañana, todos los participantes, la cara de la empresa. Sonreí lentamente. La cuenta regresiva había comenzado. El viernes empezó con esa luz que precede a las tormentas. Fría, azulada, casi metálica. La ciudad aún estaba despertando cuando salí de casa. De camino, vi el reflejo de mi rostro en la ventana del metro. Sereno, pero con algo nuevo en su mirada. Una calma que no provenía de la resignación, sino de la preparación. Llegué temprano. El auditorio aún estaba en preparación. Los técnicos ajustaban los cables, los técnicos de sonido probaban los micrófonos, la pantalla proyectaba el logo de la empresa repetidamente, como si intentara hipnotizarme de nuevo. La cara de la empresa, el lema en mayúsculas, parecía una provocación directa. Saludé al técnico de audio, el mismo al que había ayudado con el proyector unos días antes. ¿Está todo bien con el sistema?, pregunté con naturalidad. Con una sonrisa, respondió: todo funciona a la perfección. Añadió, sin darse cuenta del peso de sus palabras: nadie va a borrar nada hoy, te lo garantizo. Fui a mi escritorio y terminé las primeras tareas del día como si fuera un viernes cualquiera. A las 9, pasó el gerente. El fuerte aroma de su perfume siempre me daba náuseas. ¿Vas al evento?, preguntó, ajustándose la chaqueta. Claro, respondí. Sobre todo a este. Se rió, sin entender la ironía. A las 10, los pasillos empezaron a vaciarse. Todos caminaban hacia el auditorio. Tomé mi memoria USB, la guardé discretamente en el bolsillo interior de mi blazer y lo seguí. Dentro, el aire ya estaba pesado. Las sillas estaban alineadas, el escenario iluminado, el público murmuraba. El vicepresidente estaba en la primera fila, ajustando su micrófono de solapa, sonriendo a las cámaras. Apreté los dedos contra la memoria USB, sintiendo el frío metal. Había ensayado mentalmente cada detalle, el ritmo de mi discurso, el momento exacto para proyectar la primera diapositiva, la entonación de la pregunta que abriría la sesión. Tenía que parecer espontáneo, pero nada allí era fortuito. Mientras se proyectaban los primeros videos corporativos en pantalla, caras blancas sonrientes sobre frases impactantes, miré a mi alrededor y noté algo simbólico. Empleadas negras estaban dispersas al fondo, casi todas de pie, sin asientos reservados. Era un reflejo físico de la jerarquía invisible que sustentaba ese hermoso discurso. El vicepresidente subió al escenario. Su voz era la de siempre, ronca y ensayada. Hoy celebramos quienes somos. La imagen que presentamos al mundo es fruto de todos ustedes. Un aplauso cortés. Continuó, y queremos presentar nuestra nueva imagen corporativa, una identidad que refleje el espíritu de la marca. Mi corazón latía con fuerza, con fuerza. Mi mano derecha ya estaba en el control del proyector. Esperé la siguiente frase, pero primero, abrimos una sesión de preguntas rápidas.
¿Alguien quiere compartir algo sobre nuestra cultura? Levanté la mano. El silencio cayó como una cortina. El vicepresidente dudó, pero no había forma de negarlo. Por supuesto, mi nombre. Tomé el micrófono. Mi voz sonó tranquila, firme y clara. Tengo una pregunta sencilla. Cuando hablamos de imagen, ¿hablamos de resultados o de apariencia? El vicepresidente sonrió desconcertado. Excelente pregunta. La imagen es un conjunto de factores. Se trata de cómo nos percibe el público. Presioné el botón. La pantalla se quedó en blanco por un segundo. Luego volvió a aparecer la primera pantalla de mi archivo. Letras blancas sobre fondo negro. Dijeron que yo no era la cara de la empresa. La sala contuvo la respiración. A continuación, aparecieron los gráficos. 15 años de resultados, objetivos superados, elogios internos. Después, las capturas de pantalla de los correos electrónicos, los informes y, finalmente, el audio. La voz del gerente resonó por los altavoces. Es genial, pero no tiene el aspecto de un escenario, risas ahogadas, el sonido seco del micrófono golpeando la mesa, el silencio que siguió fue tan pesado que el aire pareció detenerse. Diseñé la última pantalla. Una frase simple, sin firma. Cuando la imagen es mentira, los hechos hablan por sí solos. Nadie se movió. El vicepresidente miraba al suelo. El gerente permaneció inmóvil, pálido. El técnico de sonido, quizás sin comprender el contexto completo, mantuvo todo al aire. Tomé el micrófono. Esta es la verdadera cara de la empresa. La que trabaja, cumple, pero no aparece. Hoy está aquí. Se oyeron tímidos aplausos de fondo. Luego fueron ensordecedores. El sonido se extendió hasta llenar todo el auditorio. Antes de bajar del escenario, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Transmisión grabada. Envío automático completo. El sonido de los aplausos aún resonaba cuando salí del escenario. Al principio fue tímido, inseguro, pero creció rápidamente, como si cada aplauso liberara algo que llevaba mucho tiempo atrapado en el auditorio. El vicepresidente luchaba por mantener la compostura, con el rostro rígido y una sonrisa profesional temblorosa. El gerente, que antes gesticulaba con seguridad, ahora miraba al suelo, pálido y aferrando el celular con fuerza, como si pudiera deshacer lo que se había dicho. Mientras caminaba por el pasillo entre las sillas, vi rostros que nunca me habían mirado. Había sorpresa, culpa, respeto, y algo más, reconocimiento. La gente no sabía si aplaudirme por valentía o por alivio. Yo sabía lo que era. Era el sonido de una mentira desmoronándose. Me senté en la última fila, respiré hondo y observé cómo se desataba el caos silencioso. El moderador del evento intentó recuperar el control, anunciando que la empresa valora el diálogo, y que todo se investigaría debidamente. Pero nadie escuchaba. Todas las miradas estaban fijas en el escenario y las pantallas aún iluminadas, donde mi última frase permanecía proyectada obstinadamente. Cuando la imagen es mentira, los hechos hablan por sí solos. El técnico de sonido, confundido, se acercó y preguntó si debía terminar la transmisión. Respondí con un simple gesto. Dejé que el video se reprodujera unos segundos más. El tiempo suficiente para que todos los presentes se vieran reflejados. Al terminar el evento, me fui antes de que alguien intentara acercarse. El pasillo me pareció más largo que nunca, pero esta vez, el silencio no me oprimió, sino que me protegió. Tomé el ascensor sola. Miré el reflejo metálico de la puerta y vi algo nuevo. Mi rostro no temblaba. Abajo, el teléfono vibraba sin parar. Llegaban mensajes a raudales. Colegas de la sede, ex empleados, incluso gente de otras unidades. El video está circulando. Estuviste increíble. Por fin, alguien tuvo el coraje. El archivo se había filtrado. Y sabía que no era un error, sino el destino. De camino a casa, las redes sociales ya estaban al rojo vivo. Un fragmento del video se compartía en grupos internos y luego externos. El audio, la frase, la cara del vicepresidente, inmóvil bajo las luces, todo se volvió viral. Alguien escribió, la imagen de la empresa se ha desplomado, otro respondió, esta mujer expuso todo el sistema. Me senté en el asiento del autobús.
Apoyé la frente contra la ventana y dejé que el paisaje pasara entre destellos de luz. No tenía miedo. Sentía una especie de paz eléctrica, la que viene después de un trueno. Ya no necesitaba decir nada. La verdad, ahora, tenía voz propia. Al llegar a casa, me quité los zapatos, me senté en el sofá y me quedé mirando la pantalla del teléfono. Cientos de notificaciones. Pero lo que más me impactó fue un breve mensaje de un ex empleado al que apenas conocía. Cuando subiste a ese escenario, todos nos subimos. Sonreí. Y me di cuenta de que ya no se trataba de mí. Se trataba de toda la gente que había quedado atrás. Tomé el cuaderno y escribí en la parte superior de una nueva carpeta. La verdad ya camina sola. Guardé el video completo, el audio original y el archivo de evidencia. A continuación, una nota, para que nadie vuelva a dudar de su propio valor. Mientras tanto, la noticia se difundió. La empresa, bajo presión, emitió un comunicado general. Estamos comprometidos con la diversidad y la ética. Investigaremos lo sucedido, me reí entre dientes. Era el tipo de frase que escribes cuando el pánico es demasiado grande para admitir la culpa. Salí al balcón. El viento nocturno era frío pero agradable. Las luces de la ciudad parpadeaban como pequeños faros. Pensé en cuánta gente estaba viendo ese video, en cuántas mujeres negras se reconocerían en mi voz. Y si estás escuchando esta historia ahora, si alguna vez te has sentido borrado, disminuido, invisible, compártela. No lo compartas por mí, sino por ti y por todos los que te precedieron, porque cuando difundimos la verdad, esta deja de doler y se convierte en luz. Saqué mi teléfono, grabé una breve nota de voz y la publiqué junto con el video original. Dijeron que no encajaba en el perfil de la empresa. Ahora la empresa tiene que fijarse en mí. A última hora de la noche, cuando el video superaba las 100.000 visitas, llegó un nuevo mensaje del abogado. Necesitamos hablar. Mañana por la mañana. Quieren negociar. No dormí esa noche. Mi teléfono vibraba sin parar. Notificaciones, llamadas desconocidas, mensajes de periodistas, perfiles de activistas, compañeros de trabajo que hasta ayer habían fingido no verme. El video había salido de las redes internas y se había apoderado del mundo. Era imposible contenerlo. El rostro del vicepresidente, congelado frente a la pantalla, estaba en todas partes. Blogs, tweets, historias. El audio se reproducía en bucle, acompañado de subtítulos indignados. El nombre de la empresa apareció en los titulares, temas de tendencia junto con la frase que había diseñado. Cuando la imagen es mentira, los hechos hablan por sí solos. La madrugada me trajo una extraña sensación, calma y alerta a la vez. Preparé café, me senté a la mesa y respiré hondo. Durante tanto tiempo había soñado con la justicia. Ahora la tenía ante mí, pero no venía sola. Con ella, el miedo a lo que vendría después. A las 8 en punto, sonó el teléfono. Era la abogada. Su voz era firme pero preocupada. Quieren citarte para una reunión de emergencia. El departamento legal estará allí, junto con recursos humanos y la junta directiva. Hoy. Y una cosa más. No vayas solo. Graba todo, regístralo todo. Y no firmes nada. Me quedé en silencio un momento. Van a intentar callarme, ¿verdad? Intentarán comprarte, respondió. Pero el video es más importante que cualquier trato. Colgué y miré la ciudad por la ventana. La gente corría, los coches tocaban la bocina, el día transcurría con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se asentaba silenciosamente. La verdad, una vez expuesta, no se puede retirar. Llegué a la empresa poco antes de las 10. El ambiente era tenso. Nadie hablaba, nadie sonreía. Me seguían las miradas desde la recepción hasta el ascensor, como si llevara dinamita en el bolso. El logo de la empresa en la entrada de cristal parecía más pequeño, frágil. La reunión se programó en la misma sala donde, semanas antes, me habían dicho que no me parecía a la empresa. El contraste era demasiado simbólico para ser casualidad. Cuando entré, ya estaban todos allí. El director legal, el gerente de recursos humanos, el vicepresidente interino y el mismo gerente que se reía en el audio, ahora con la mirada baja y el rostro hinchado. El gerente de recursos humanos fue el primero en hablar. Queremos expresar nuestras condolencias por lo sucedido. El video adquirió proporciones inesperadas. ¿Inesperado?
Pregunté con calma. ¿O inevitable? El silencio que siguió fue denso. El vicepresidente interino carraspeó e intervino. Estamos llevando a cabo una investigación independiente. Mientras tanto, el señor Ricardo miró al gerente. Será destituido temporalmente. La palabra temporalmente me hizo querer reír, pero me contuve. El departamento legal abrió una carpeta y me entregó unos documentos. Reconocemos la mala conducta y nos gustaría proponer un acuerdo de confidencialidad. Usted tomaría una licencia remunerada y la empresa, a cambio, se compromete a revisar todas sus políticas de diversidad. Miré las hojas, luego a ellos. ¿Quieres que desaparezca? Otra vez. No es eso, intentó decir el abogado. Es para protegerte. ¿Proteger de qué? ¿De la verdad? La voz del abogado resonó en mi cabeza. No firmes nada. Cerré la carpeta lentamente. No aceptaré ningún trato. La verdad no es mía. Ahora es pública. No se puede comprar lo que ya pertenece al mundo. El gerente me miró, levantando la vista por primera vez. ¿Destruiste carreras? No. Solo quité el espejo de la pared. Se destrozaron. El gerente de recursos humanos suspiró con cansancio. Tenemos que terminar esta reunión. ¿Cerrar? Solo si es el ciclo, respondí, levantándome. Porque ese silencio se acabó. Salí de la habitación sintiendo el suelo firme bajo mis pies. La gente en el pasillo se apartaba a mi paso, pero había algo diferente en sus ojos. No miedo ni lástima. Era respeto. En el ascensor llegó un mensaje del abogado. Felicidades. El comité de ética interno anunciará las bajas definitivas. Y quieren saber de ti. Sonreí. Por dentro, todo mi cuerpo temblaba. Mientras el ascensor descendía, pensé en cuántas veces había salido de allí cabizbajo. Y ahora, por fin, bajaba, elevando lo que habían intentado borrar, mi voz. Cuando se abrieron las puertas, un empleado que nunca había visto me entregó un sobre y me susurró, «Te lo dejaron en recepción». Dentro había una carta sin firmar y una frase escrita en mayúsculas. «Abriste la puerta. No la dejes cerrar». Guardé el sobre en mi bolso y salí del edificio. El sol caía a plomo, pero el aire se sentía ligero y respirable, por primera vez en mucho tiempo. Caminé sin rumbo, intentando procesar lo que acababa de suceder. 15 años de silencio, resumidos en una reunión que terminó sin disculpas, pero con verdades expuestas. Me senté en un banco cercano y abrí la carta. El papel era liso, la letra firme, casi masculina. La leí despacio. No me conoces, pero estuve en esa habitación el día que dijeron que no encajabas en la empresa. Me quedé callado. Me arrepentí. Gracias por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. No había nombre, solo una inicial. Por un instante, sentí algo inesperado, compasión. Incluso entre quienes guardaron silencio, algunos estaban atrapados en el mismo miedo que me había mantenido invisible durante tantos años. Llegué a casa y encendí la televisión. Estaban las noticias. Ejecutivos destituidos tras acusaciones de racismo estructural en empresa multinacional. Los titulares variaban, pero la idea central era la misma. La empresa se había convertido en símbolo de un problema mayor. Y entre la avalancha de comentarios, una frase se repetía en cada publicación. Ella mostró lo que sucede cuando la verdad está bien documentada. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran. Sin vergüenza. No era tristeza. Era un alivio ardiente. En los días siguientes, los efectos comenzaron a extenderse. La empresa anunció una auditoría externa, la creación de un comité de ética independiente y una revisión inmediata de sus políticas internas. El término neutralidad visual fue eliminado oficialmente de todos los documentos. El martes por la mañana recibí un correo electrónico con el asunto, solicitud de participación. El remitente era el nuevo director interino. Nos gustaría invitarte a contribuir a la reestructuración de las políticas de inclusión y representación. Tu visión será esencial. Leí y releí la invitación. Una parte de mí quería declinar. Otra sabía que este era precisamente mi lugar, no para legitimar, sino para reconstruir. Fui. Entré a la sala de reuniones, esta vez no como subordinado. La mesa era la misma, pero las sillas habían cambiado. El ambiente también. El director abrió la agenda y me dio la palabra. Queremos saber de usted.
Miré a mi alrededor. Vi rostros diferentes, pero también algunos familiares. Lo que pasó aquí no es una excepción. Comencé. Es la estructura. Y la estructura solo cambia con la acción, no con las consignas. Presenté datos, propuse revisiones, sugerí que los procesos de ascenso se auditaran externamente y que cada decisión de liderazgo se basara en criterios objetivos, no en impresiones. Al terminar, el silencio fue largo, denso y lleno de respeto. Al irme, recibí un aplauso silencioso. No por los resultados, sino por el coraje para continuar. Y supe, esto era solo el principio. Esa noche, el abogado me llamó. El informe preliminar ya está disponible. La auditoría encontró pruebas suficientes para destituir definitivamente al vicepresidente. La empresa lo publicará mañana. Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Se acabó? No, respondió ella. Ahora empieza. Cerré la sesión y me quedé mirando al techo. Pensé en todas las mujeres que aún no han tenido el espacio para reaccionar, las que aún intentan demostrar lo obvio, que la competencia no tiene color. Tomé mi portátil y comencé a escribir un nuevo documento, un registro del proceso. Lo titulé, Cómo desmontar un sistema sin gritar. Allí describí cada paso, no como una denuncia, sino como un guión de supervivencia. Porque lo aprendido no podía morir conmigo. Antes de irme a dormir, releí el archivo y agregué una última línea. La venganza nunca se trató de exponer el error, se trataba de enseñar al mundo a no repetirlo. Cerré mi portátil. El reloj marcaba las 2:17 de la mañana afuera, el viento soplaba fuerte y, por primera vez en años, dormí sin el peso de mi placa al cuello. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación, invitación a una entrevista en vivo, tema, lo que tu historia nos enseña sobre el poder y la verdad. Sonreí. Esta vez, el escenario sería mío y yo elegiría la luz. La mañana de la entrevista amaneció con un cielo gris y pesado, pero en mi interior el ánimo era diferente. Claro, firme, como si la tormenta hubiera pasado y el aire finalmente estuviera limpio. Preparé mi café y me puse la ropa que siempre me había negado, colores brillantes, pendientes grandes, el pelo suelto en todo su esplendor, sin pedir permiso para existir. El estudio de televisión estaba en el centro de la ciudad. A lo largo del camino, las vallas publicitarias mostraban eslóganes que ahora parecían más frágiles que nunca, la cara de la empresa. La imagen lo es todo. ¿Cuántas vidas se moldearon para encajar en estas sentencias? ¿Cuántas historias se borraron para mantener la neutralidad de quienes nunca necesitaron demostrar su valía? Al llegar, me recibió una productora. Joven, negra, con una sonrisa nerviosa. Soy tu fan, dijo en voz baja. Gracias por hacer lo que soñamos algún día. Le estreché la mano y sentí un nudo en la garganta. Estaba allí por ella, y por todos. La entrevista comenzó con las preguntas predecibles. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te motivó a denunciar a la empresa? ¿Tienes miedo de represalias? Respondí sin ira, sin heroísmo, simplemente con la verdad. No quería destruir a nadie. Quería reconstruirme. Y cuando una mujer negra se reconstruye en público, el mundo lo llama escándalo. ¿Qué es realmente valentía? El presentador guardó silencio unos segundos. Era un silencio que pesa más que 1000 aplausos. Hablé del sistema, de cuánto se usa la palabra profesionalismo se usó para domesticar nuestra presencia. Nos enseñan a ser perfectos para merecer lo básico, a bajar la voz para ser escuchados, a sonreír mientras nos roban el crédito. Pero llega un momento en que el silencio deja de protegernos y empieza a asfixiarnos. La transmisión fue en vivo. Mientras hablaba, empezaron a aparecer mensajes en redes sociales. La gente compartió fragmentos, citando mis palabras. Uno escribió, ella no perdió su trabajo, ganó el espejo. Salí del estudio con el corazón ligero y una fuerza indescriptible. Afuera, el viento de la tarde me envolvió como un abrazo. Cogí el teléfono y vi una notificación inesperada. Un correo electrónico del Departamento de Comunicaciones de la empresa. La nueva campaña de reposicionamiento se lanza mañana. Nos encantaría que formaras parte de ella, como voz y rostro. Me reí para mis adentros. Era irónico. Una vez dijeron que no encajaba con la imagen de la empresa, y ahora querían convertirme en un símbolo. Abrí el correo, lo leí hasta el final y simplemente respondí.
Si tienes que mostrar tu rostro, que sea el de todos los que ignoraste. Me apunto, si no se trata de mí, sino de todos. Lo envié y dejé el teléfono en el banco. El sol empezaba a asomar entre las nubes. Esa noche, el abogado me llamó riendo. Te convertiste en lo que más temían, algo imposible de borrar. No fue venganza, respondí. Fue reparación. ¿Y ahora qué vas a hacer? Enseña, dijo. Explica. Amplía. En los días siguientes, empezaron a llegar invitaciones, conferencias, paneles, universidades, fundaciones. Querían escuchar la historia, entender cómo transformar el dolor en acción. Acepté algunas, rechacé otras. Elegí solo aquellas que permitían la participación colectiva. Una tarde, regresé a la empresa. El nuevo director me esperaba en la recepción. Tengo algo que quiero enseñarte, dijo. Subimos juntos. En el pasillo principal, donde antes estaba el mural, la cara de la empresa, había otro, decenas de fotos, rostros diferentes, nombres completos. En el centro, una nueva frase. La imagen que faltaba siempre fue la nuestra. Lo miré y sentí que se me saltaban las lágrimas, pero esta vez sin dolor. Era hermoso, era justo, era cierto. El director me entregó una pequeña placa. En reconocimiento por convertir el silencio en cambio, lo acepté, pero puse una condición: no me honres. Sigue contratando. Él sonrió. Trato hecho. Regresé a mi despacho, ahora de la directora. Las ventanas reflejaban el atardecer, y por un instante, vi en el cristal el reflejo de quién era yo, la mujer que guardaba silencio para encajar. Miré de nuevo y vi quién era ahora, la mujer que habla para hacer espacio. Saqué la placa vieja del cajón y la puse junto a la nueva. Una decía gerente. La otra, director. La diferencia entre ellas no era el título, sino la voz. Recibí un mensaje en mi celular de un desconocido. Soy la nueva becaria. Compartí tu historia con mi mamá. Lloró y dijo que ahora cree que yo también puedo. Respiré profundamente y pensé, así comienza el verdadero legado. El tiempo pasó, no rápidamente, sino al ritmo preciso de quien reconstruye sus propios cimientos. Hoy, al caminar por el vestíbulo de la empresa, el eco de mis pasos ya no me resulta extraño. Cada mirada que encuentro me recuerda lo que ha cambiado y lo que costó cambiar. Ese auditorio, el mismo donde una vez me silenciaron, ahora alberga sesiones de capacitación en liderazgo inclusivo, dirigidas por mujeres que antes se escondían en las últimas filas. A veces me siento al fondo solo para observar. Es curioso ver el mismo escenario, el que me negaron, ahora lleno de rostros diversos, voces firmes y risas espontáneas. Ninguna de ellas necesita pedir permiso para existir. Aprendí que la venganza no se trata de gritar ni herir. Se trata de resistir. Se trata de mantenerse firme mientras el sistema se derrumba a tu alrededor, y luego reconstruir con calma, pieza por pieza, hasta que lo nuevo ya no necesite justificación para ser justo. Al final de una de estas reuniones, se acercó una joven. Piel oscura, trenzas largas, una mirada que mezclaba fuerza y nerviosismo. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Por supuesto. Me apretó fuerte y susurró. Abriste la puerta. Entré. Cerré los ojos y dejé que el abrazo se prolongara. Esta era la verdadera justicia, cuando el dolor se convierte en un pasaje. De vuelta en mi oficina, me senté junto a la ventana, dejando que el atardecer proyectara sus tonos anaranjados sobre el cristal. Tomé un papel y comencé a escribir la última parte del documento que había empezado meses atrás. Como desmontar un sistema sin gritar, las últimas líneas decían que no me parecía a la empresa. Ahora, la empresa se parece a mí, y a todos nosotros. Lo que llamaban rebelión era simplemente dignidad. Sonreí. Doblé el papel y lo guardé dentro del libro que estaba en mi escritorio, entre mis notas y planes para el futuro. Mi teléfono vibró con una notificación, un nuevo comentario sobre el video original, publicado hacía meses, que aún circulaba en línea. Lo abrí. Era simple, pero perfecto. Ella no quería venganza. Quería existir, y eso bastó para cambiarlo todo. Cerré los ojos un momento. Recordé a la mujer que una vez lloró sola en el baño después de que le dijeran que no tenía la imagen correcta. Recordé las noches de duda, los informes robados, el audio que resonaba como una frase. Y me di cuenta,
Nada de esto me destruyó. Me refinó. Me levanté, caminé hacia el espejo y me miré sin prisa. El reflejo reveló una mujer completa, fuerte, serena, innegociable. Ya no era una sombra. Era una proyección de luz. Tomé mi nueva credencial, me la colgué del cuello y respiré hondo. Desde el pasillo, alguien llamó a la puerta. Reunión en 5 minutos, director. Asentí, sonriendo. Ya voy. Mientras caminaba, pensé que tal vez la justicia no se trata de ganar, sino de seguir adelante, incluso cuando intentan borrar tu nombre. Y si estás escuchando mi historia ahora mismo, si alguien alguna vez intentó convencerte de que tu brillantez era demasiado para manejarla, no la borres. Transformar, volver a escribir exposiciones. Porque la bondad no es debilidad. El silencio no es rendición y la dignidad. Esa es la forma de venganza más poderosa que existe. Si esta historia te conmovió, no la dejes morir aquí. Comenta, comparte, suscríbete. No por mí, sino por todos los que seguimos escribiendo, una verdad a la vez. Cerré la puerta de la sala. Afuera, la ciudad palpitaba. Y dentro de mí, por fin, todo estaba en paz.